por las dudas de backup. Bueno, bienvenidos a este segundo desayuno de legales. Ahí estamos admitiendo a todos. Teníamos varios en espera. Ahí se van uniendo. Vamos a darle un minutito. Bueno, creo que ahí estamos toda la primera camada, por lo menos. Así que, bueno, bienvenidos a este desayuno a este segundo desayuno de legales. En este desayuno vamos a hablar de lo que es de tokenización. Así que para eso lo tenemos a Sebastián Ignacio Cordero, que es economista, él es parte de la ONG Bitcoin Argentina y aparte es director de tecnología de la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador. Así que muy bienvenido. También lo tenemos a Santiago Mora, él es abogado y magíster en Derecho y Economía, es socio de GPG Advisor Partners y es director y docente de programas de FinTech Law y criptoactivos en UDESA, UDTT, UBA e ILPA. Espero haberlo dicho bien. Y por último lo tenemos a Sebastián Querro, que es abogado, co-founder de Wotic y aparte skater. Muy importante. Muy importante. Así que bueno, les doy la bienvenida, les agradezco un montón por haberse sumado a este desayuno y vamos a comenzar. Si quieren dejar preguntas, las pueden ir dejando en el chat. Y voy a arrancar preguntándoles, y creo que voy a empezar por Seba Skater. ¿Cómo definirían la tokenización en términos simples, ¿no? ¿Por qué creen que se está generando tanto interés en el ecosistema financiero y legal argentino? Así que les doy la palabra. Bueno, buen día a todos. Un desayuno medio tardío, pero está bueno. Y está siempre bueno este espacio que genera la ONG Bitcoin de juntar distintas voces. Siempre un placer acompañar. Rápidamente, la tokenización puede ser definida como una forma más de digitalización, ¿no? Una digitalización en la cual los datos están en redes distribuidas en lugar de en un servidor centralizado. Tecnológicamente puede ser definida como el proceso de crear esos tokens criptográficos que utilizan criptografía simétrica para identificar y autenticar al dueño del dato. Eh, y desde el punto de vista más social o económico, no tan técnico ni tampoco jurídico, es una evolución de la Internet. Es conocido como la columna vertebral de la Web3. Esta Internet donde la distribución de datos intenta volver a traer aquella promesa original de la Web 1 de los 90 de más libertad, de más empoderamiento del usuario. Bueno, todo eso se fue perdiendo en el camino. La Web3 intenta traerlo de vuelta y para eso requiere de la tokenización y se vale de este proceso tecnológico de crear tokens que pueden representar cosas que ya existen, preexisten, incluso off-chain, o cosas que son nuevas, que son nativas, que son propias de la Web3 también. Ahí Seba o Santi, ¿quieren agregar algo más o seguimos con las preguntas? Buen día, súper bien acá mi tocayo, así que vamos a dejarlo así, después vamos peleándonos un poco Yo, más en el avance. Santi, yo ¿querés agregar algo? agregaría a lo que, por supuesto, Seba dijo mejor, que eh, efectivamente yo diría el token es un documento digital, como está previsto en la ley de firma digital hace muchísimos años, con dos particularidades. Primero, dónde se almacena ese documento digital, que es la blockchain, una base de datos almacenada de manera replicada, distribuida, descentralizada. Y segunda característica, es ese documento digital, que llamamos token criptográfico, es la forma de circular a través de criptografía simétrica, que es la misma tecnología que la firma digital, dicho sea de paso. Que se generan dos claves, una se hace privada, otra se hace pública, y con la privada se la paso a la pública de al lado para simplificar todo. Y el documento digital en sí mismo, con estas dos características, eh, no dice mucho sobre el régimen jurídico del documento, del token, digamos.
lo que va a asignar, lo que va a determinar el tratamiento jurídico, la naturaleza jurídica es si ese token, si ese documento digital representa algo, como decía Seba, o no representa nada, si hay alguien que se obliga, si ese token representa la obligación de alguien, si hay un negocio subyacente, un activo subyacente, y en función de todo eso, de esa gama de alternativas, es que va a tener un marco jurídico diametralmente opuesto. Una cosa es Bitcoin, que es el primer exponente de este zoológico, el que más nos gusta quizás, o el que más cariño le tenemos, no representa en sí mismo nada, le damos un valor porque lo consideramos que sus características hacen que funcione como el dinero mejor que el dinero fiat, digamos, en esta coyuntura. Y eso se rige de una manera, digamos, esa cualidad de Bitcoin de no representar nada, hace que sea bastante escurridizo en términos regulatorios y normativos. Pero el resto de los tokens, en la medida que representen distintas cosas o negocios u obligaciones, en principio van a regularse de acuerdo a esas cosas, obligaciones y derechos. Eso fue. Bueno, y ahí voy a pasar un poco a Seba Cordero preguntándole cuáles dirías que son los principales desafíos a nivel global para establecer un marco regulatorio para justamente los activos digitales. Bueno, acá el punto digo que lo que levantan digo, los dos, tanto Seba como Santi, que estamos hablando de una representación digital de un activo que puede ser real o puede ser este activo quizás virtual, ¿no? Em, Acá hay como algunos puntos que podemos hablar de. Primero que como desafío es la falta de un consenso global, ¿no? Como que vemos que a nivel internacional no hay como hay cierta disparidad de normativas entre los países. Entonces, o sea, esa diferencia creo que es uno de los principales desafíos que hay en este momento. Y eso trae aparejado muchas cosas, porque estamos hablando que Internet no tiene fronteras territoriales como sí pasa con los activos reales, que por ahí un auto puede pasar una frontera y la cuestión jurisdiccional territorial del país tiene un rol diferente. Acá por ahí ya entran los ciudadanos, que también tenemos el tema de los ciudadanos con distintas nacionalidades, entonces también entra ahí ese punto. Entonces en Internet no hay fronteras territoriales y esa disparidad normativa entre los países creo que es uno de los desafíos principales a superar, digo, como comunidad global, ¿no? En este punto. Por otro lado está la innovación tecnológica constante. O sea, si hay algo que estamos seguros es que va a cambiar todo constantemente, de que va a haber nuevos aportes tecnológicos. Y en ese sentido la regulación tiene que irse adaptando a la tecnología, eh, que está avanzando muy rápido, sobre todo en esta tecnología. Bitcoin está en sus inicios. Muchos dicen que ya 15 años es un montón, pero para, para haber llegado a Bitcoin fueron 40 años de investigaciones académicas, así que en todo el panorama que tenemos, los tenemos 15 años funcionando después de 40 años de investigación. Entonces, viene funcionando bien. Y esto otro que viene a ser la tokenización es más nuevo todavía, porque es usar una lógica que se había pensado para una cosa, empezamos a usarla para otra y empezar a explorar y ver qué nuevos usos le podemos dar. Por lo tanto, no está todo escrito en piedra, y ese creo es un desafío súper grande, porque la regulación tiene que adaptarse a tecnologías que están en rápida evolución. También está el aspecto de ciberseguridad que entra en un rol, digo, estamos hablando de activos con un valor económico y justamente es protegerse contra fraudes o ataques. La pérdida económica puede ser muy grande, entonces los aspectos de ciberseguridad es uno de los aspectos, los desafíos más relevantes en este punto. Y por último, los riesgos para consumidores. O sea, es otro de los aspectos que me parece que es dentro de los desafíos eh, poder equilibrar esta innovación con la protección del usuario. ¿Sí? Evitar, por ese lado, mayores daños del lado del consumidor. Digo, desde el lado regulatorio, me parece que es uno de los principales focos que debe tener la regulación, es la protección del usuario final, sobre todo cuando haya tanta simetría en la información, donde hay unos que saben mucho
y otros que no entienden muy bien cómo funcionan las cosas, pero quieren ser usuarios de algo y no están obligados a entenderlo, porque muchas cosas que usamos hoy en día, muchas tecnologías que estamos usando, desde los teléfonos celulares, o digo, un montón de aspectos, Internet mismo, la computadora, no precisamos entender en profundidad cómo funciona para poder usarlo. Podemos ser usuarios sin entenderlo. Entonces, esa simetría de información pone en muchísima ventaja a quien sí tiene conocimiento. Entonces, ahí la regulación, digo, uno de los desafíos grandes es lograr permitir la innovación por un lado, protegiendo el caso de los usuarios finales. Y ahí como Y lo dejo ves, ahí. y ahí como ves también el tema de la adopción de Bitcoin en países como, no sé, moneda de curso legal, cómo juega con todo esto. Bueno, ese aspecto, digo, me parece que es clave, digo, para este punto, porque la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal impulsó el debate global de una forma que antes no se había planteado. Bitcoin era ese dinero de los nerds locos y demás, y es de pronto es dinero de curso legal, hey, ¿qué pasó acá? Y de pronto los países están pensando utilizar Bitcoin como reserva estratégica. Digo, este debate que está ahora claramente genera la discusión sobre cómo integrar las criptos o los activos digitales en los sistemas financieros tradicionales. Que antes ese debate no estaba instalado de esta manera. Entonces, primero es eso, es impulsar el debate global, que eso no estaba. Por otro lado, también está la parte de riesgos y oportunidades. Como todo, todo tiene su doble cara. Por un lado, se acelera la creación de marcos regulatorios, eh, pero también, bueno, hay otros riesgos asociados con eso, que desde la volatilidad de los precios, desde que el marco regulatorio tenga espacios donde haya huecos y se use esta tecnología para fines que no son los esperados. Entonces eso puede aparecer porque estamos hablando de una tecnología que es nueva, que está en constante cambio, que es, es difícil de entender en profundidad. Entonces eso me parece que, pero también es una oportunidad porque permite dar lugar a nuevas cosas, que eso está genial. Y otro punto que esto, la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal o como reserva estratégica, también está el punto de empezar a crear estándares globales, que está relacionado con lo que decía previamente, ¿no? Que falta este consenso global. Bueno, eh, esto también, lo de Bitcoin, empieza a plantearse, che, ¿y qué tal si todos hacemos más o menos lo mismo? O mira, aquel está haciendo esto, este país está haciendo esto, voy a replicarlo en mi país. Entonces empieza de alguna forma a crear un estándar global que esto da una posible, y esto es la esperanza mía, ¿no? Como una posible unificación de regulaciones que da confianza a los inversores. Pues estamos hablando estoy hablando de inversores como personas que buscan invertir su dinero, que no son los tradicionales Bitcoin hodlers, sino que estamos hablando de gente que viene por ahí de finanzas tradicionales, que busca la rentabilidad financiera y hace su evaluación financiera de forma tradicional y quiere incursionar en estos mercados. Entonces, para eso necesita tener un marco regulatorio claro, que esté unificado, que sepa que no va a haber problemas interjurisdiccionales. Y eso me parece que es uno de los aspectos que sí Bitcoin trae acá, que es empezar a unificar en ese sentido. Y esto que yo decía que era un desafío, la adopción de Bitcoin sí es un elemento que ayuda en ese punto para atender hacia esa unificación que sería genial. Y ahí voy a pasar al otro Seba, al skater. Un poco para preguntarte desde tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las principales zonas grises que enfrentan los emisores y los desarrolladores de token hoy en Argentina? Bueno, creo que la complejidad de utilizar tokens para vender bienes, servicios, fondear proyectos o incluso empoderar al ciudadano para que vote, ¿no? Todo eso está pasando en simultáneo y cada uso o caso de uso tiene una regulación fragmentada. Ahora está en consulta lo que creo yo es la parte más compleja de la regulación de la tokenización, que es la tokenización de valores negociables preexistentes con la I60. Y eso es un caso de uso. Estamos usando tokens para fondear proyectos, básicamente capital raising, ¿no? Pero tratando de ayornar la tecnología, que como bien dijo Seba, tuvo 40 años de innovación incremental para llegar a ser Bitcoin y pudo haber sido Bitcoin con Nick Szabo en el 97, pero no fue.
Entonces, no es que nace un pimpollo todo esto, hay años de pensar cosas. Meterse con valores negociables tokenizados, bueno, hasta que no tenés una norma que te dice cómo, cuándo, dónde, como lo que ahora se empieza a ver, está complicado desde el punto de vista del emisor, porque tenés mucha inseguridad jurídica y te pueden meter sumario por cualquier cosa, con razón, ¿no? O sin razón, habrá que ver cuál es el subyacente. Ahora, si te vas a medios de pago, y Bitcoin empezó queriendo ser eso, ¿no? Después, por su apreciación, aun cuando no tiene un subyacente en términos fundamental de evaluación, su apreciación lo desvió de su finalidad inicial, de ser un medio de pago, ahora es como un objeto de inversión. La gente lo quiere tener para tenerlo y ver cómo se aprecia, pero no para pagar un café, por ahora. Entonces, pero son medios de pago. Lo próximo que vamos a ver es la regulación de los tokens como medios de pago, en su formato estable probablemente, o en su formato emitido por el Estado, como en China. Y es un tema recontra mil complejo, porque hay 6 tomos de la magnífica obra de Mora y Palazzi, y la mayoría de los papers de esos tomos van a los pagos, ¿no? Pago cripto. ¿Quién no quisiera tener dinero programable? Pero no es tan fácil tener dinero programable. Hay que reescribir muchas normas de sistemas de pago, ¿no? Bueno, Brasil está yendo hacia ahí con el DREX, y es el Banco Central el que, digamos, el que lleva toda la manada bancaria, si se quiere, a que se metan en esto. Pero eso es vertical, medio de pago. Y al medio, que no es ni medio de pago ni forma de captar inversión, está toda la omnicanalidad, que es vender cosas o bienes digitales nativas, no nativas, analógicas, la que vos quieras, una botella de vino o un collage, usando tokens también. Todo lo que está al medio, bueno, mientras se cumplan las normas de defensa del consumidor, de protección de datos personales, de lealtad comercial, de información, se informe sobre los riesgos, las condiciones de contratación. Bueno, no habría mucho más que atender, porque eso está regulado por el derecho de fondo. Ahora, si lo que quiero es crear un medio de pago, captar inversión para fundar un proyecto, ya estoy en otras dos verticales que tienen su regulación, que es además una regulación, como bien decía Seba, y lo estamos viendo todos los que estamos en estos temas, a nivel comparado se está modificando, se está ayornando. Y bueno, esto abre una ventana de arbitraje regulatorio. Hay países que vuelan, Salvador. Hay países que caminan, hay países que corren, hay países que gatean, Bolivia. Entonces, hay todo un mundo ahí para ver, pero el rol de los que sean abogados, yo soy comercialista, me considero eso de base, ¿no? Los que sean abogados que están escuchando hay que tratar de llevar seguridad jurídica, porque los negocios no se hacen sin seguridad jurídica. Y a veces es difícil predecir qué va a pasar, encuadrar un caso. Hoy hay más seguridad jurídica que hace un año en Argentina. ¿Bien? ¿Faltan reformas? Sí, faltan reformas por todos lados, seguramente. Pero hoy, por lo menos, hay más seguridad jurídica en lo que es vertical inversiones. Algo pasará en vertical pagos prontamente, como en algún momento pasó en el pasado en Argentina por poco tiempo, y después nos queda lo del medio. Entonces, depende qué quiere emitir el emisor, a quién quiere conectar, quién va a ser el token holder, qué tiene dentro del token embebido como derecho en la metadata, en donde sea que haya documentos integrados ahí. Bueno, es un camino, o son caminos variados, ¿no? Sí, tener presente que a nivel internacional, desde un CITRAL, un HIDROAT, estos organismos que tienen que ver con el derecho, la uniformidad, la armonización del derecho, ¿no? Entre el common law y nuestro sistema, se viene escribiendo del tema desde hace 8 años, ¿no? Documentos electrónicos transmisibles, pagaré tokenizado, certificado de depósito tokenizado. Hay una ley modelo escrita hace 8 años que está buenísima encima. ¿Y que habla de qué? Del principio de equivalencia funcional, mismo principio que nombra la norma 1060 en consulta. A nivel de UNIDROIT, principios de custodia, bueno, los principios de gestión de activos digitales del año 23, que están buenísimos también. Hace foco en la custodia y dice equivalencia funcional. En el siglo XXI, estimadas y estimados, la posesión de llaves privadas es un equivalente funcional a la posesión de lo que eran cosas, o lo que son todavía cosas. Pero bueno, ahora hay bienes digitales que no tienen un sustrato analógico que podamos tocar y pueden valer 100.000 veces más que un pedazo de tierra o que una mina de cualquier mineral raro. Pero bueno, cómo se custodian esos bienes, el deber de ejercer y prestar un servicio profesional de custodia, esto se viene escribiendo, hablando hace un tiempo ya. Lo que pasa es que meter una ley en un congreso y sacarla y después reglamentarla es complejo. En un país federal como Argentina es más complejo,
y con un sistema de gobierno, y además con lo que hemos visto que ocurre con las leyes que intenta el Ejecutivo y chocan en el legislativo, bueno, es más complejo todavía, porque lo podemos hacer por trabas políticas quizás, ¿no? Eh, también impositivas, dejaría por ahí anotado, que Argentina lo primero que hizo fue meterle impuestos a esto, antes de entender qué era, antes de poder definir bien qué es qué, impuestos. Entonces, ¿estamos mejor que antes? Sí, pero nos falta un montón de camino. Entonces, el emisor deberá ver qué está creando para ver cuál es el camino que le toca recorrer y si ese camino es claro. Es otra pregunta. ¿Y ahí qué debería pasar para facilitarle justamente el camino? Más normas claras. Y lo mejor es normas claras para que Recomendaciones. hojas de ruta claras para cualquier emprendedor. A ver, el derecho a ejercer industria lícita implica una expectativa de que el Estado me dé un camino claro de cómo llego de punto A al punto B. Y que en el camino del punto A al punto B no van a salir 40 indios, me van a matar las flechas. Como le ha pasado, no sé, a empresas de tecnología muy grandes en países muy serios, que de repente se encontraron siendo demandados por reguladores que aplicaban criterios medio raros, contradictorios contra los anteriores, digamos. Eso no es lo que queremos que pase en Argentina. No tenemos chance, no nos podemos dar el lujo de espantar la innovación, tanto para captar inversión en un país que no tiene mercado de capitales muy profundo, como para generar una moneda o una competencia de divisas, como se dice por ahí. Discusión aparte de si el peso está siendo una mega moneda ahora o qué. Pero bueno, que uno pueda elegir con qué transar, me parece que está bueno. Hace, a vivir en el siglo XXI. Y ahí voy a pasar a Santi preguntándole un poco cómo percibís vos, ¿no? La interacción entre la innovación tecnológica y la regulación en lo que es materia de tokenización. ¿Ves un equilibrio o lo ves tensionado? ¿Cómo lo ves? Em, para mí siempre va a haber tensión y siempre va a haber un equilibrio posible, digamos. Creo que hay bastante consenso en general, seguramente no en lo finito, pero que la regulación específica en temas fintech y cripto en general, como regla, en la medida de lo posible no tiene que apresurarse ni excederse, porque la regulación puede salir mal, básicamente, puede tener efectos perjudiciales en el negocio, puede encarecerlo, puede incluso prohibirlo, puede encorsetarlo, como decía Seba, el negocio va evolucionando constantemente. Si se dictan normas rígidas, lo encorsetás y lo terminás encareciendo o prohibiendo, digamos, por eso. Generalmente, incluso con la mejor de las intenciones, hay un montón de casos de uso que lo hemos visto en fintech en muchos casos, y no solo en Argentina, sino incluso en Europa, que les gusta mucho regular y le han errado mucho y feo en distintos casos. Entonces, el equilibrio este y la tensión esta está siempre, me parece, y no se resuelve hoy y mañana ya está resuelta, digamos. Mañana resurge o hay que repensarla. Este, ¿Qué pasa mientras un negocio no está específicamente regulado? Un negocio novedoso no nace antes de la regulación. Ese negocio, ya lo decía Dani Ribnik hace 10 años, digamos, porque no esté prohibido, no quiere decir porque no esté previsto, no quiere decir que esté prohibido, está el artículo 19 de la Constitución Nacional, y que no esté previsto, regulado específicamente, no quiere decir que no esté alcanzado por el marco jurídico argentino. El marco jurídico argentino va a impactar en todos los negocios que se quieran desarrollar en Argentina, aunque no tenga regulación específica. Hay normas generales preexistentes, el 970 del Código Civil y Comercial, la naturaleza jurídica, a qué bicho regulado se parece este bicho nuevo, para ver si puedo traspolar las normas de la regulación del bicho regulado. Y ahí viene el equilibrio que hay que pensar momento a momento, digamos. Esas normas preexistentes a veces se alcanzan, a veces son suficientes y a veces no. ¿En qué sentido alcanzan y son suficientes? A veces esas normas resultan bien para permitir que el negocio crezca y para contener los riesgos específicos del negocio. A veces no resultan bien. Es como que un negocio
cae del cielo de los conceptos en paracaídas y aterriza en algún lugar del mapa jurídico argentino, puede caer en una pradera donde puede correr y crecer, o puede caer en un desierto o en un mar de tiburones. Entonces, caso por caso, y en función de dónde caiga, cómo se integre jurídicamente, será necesario avanzar más o menos rápido con regulación específica. Y esa regulación específica tiene que tener como antecedente un debate, un análisis, una discusión, porque son negocios complejos con 1000 aristas, generalmente estos, y difícilmente haya un genio que tenga visión de todo, ni de un lado ni del otro. Entonces es importante esa colaboración que en buena medida se presenta en estos procesos que está haciendo la CNB de consulta pública para recibir estas opiniones y debatir. Em, y en este caso sería uno de esos casos donde en el tema de tokenización sería en principio uno de esos casos donde el negocio del cielo de los conceptos no cae en una pradera, porque muchas veces los tokens estos, dependiendo de cómo funcionan el negocio subyacente, el activo subyacente, pueden ser considerados securities, valores negociables. Y de ser considerados securities o valores negociables, les cae todo un marco jurídico muy pesado, que es la ley de mercado de capitales, que tiene un montón de requerimientos que están pensados para otra cosa, que son muy, muy difíciles de cumplir o imposibles de cumplir. Entonces, en ese caso, cae en una zona difícil del mapa jurídico argentino, hace falta una intervención del Estado, para regular específicamente o para desregular, intervenir de alguna manera. Y eso es un poco lo que está empezando a hacer la CNB con esta primer consulta pública de la RG 1060. Y eso en los distintos países ha tenido distintos problemas, porque el concepto de security, de valor negociable, no es un concepto tan claro tampoco, tan delimitado, no están las fronteras del todo bien demarcadas. Entonces pasa como en Estados Unidos, que en la gestión anterior de la SEC, prácticamente todo menos Bitcoin era un security, y eso era un gran impedimento a la industria. Este, pero bueno, un poco el camino es el que está tomando la CNB en este caso. Sí, establecer las reglas del juego, básicamente. Y ahí, a los tres, al que lo quiera agarrar, casos concretos de tokenización acá o afuera, para contar, ¿qué se les ocurre? Ahí en Ciudad de Buenos Aires está arrancando Quark ID hace un tiempito ya, que es un sistema de identidad descentralizada que está bastante bueno. Es como una, una versión más moderna de lo que es el sistema de identidad digital de Estonia, que usa redes blockchain desde hace mucho tiempo para dejar registro de qué consumo de datos, en qué momento, de qué parte, de qué ciudadano respecto de qué órgano u oficina del Estado ocurrió. Entonces, eso creo que está bueno, eso tiene contacto directo con las personas con nosotros, o por lo menos los que viven en Ciudad de Buenos Aires, véanlo, está bueno. Y el otro caso que Argentina está siendo bastante observado, bueno, es la cantidad de uso de tokens estables, ¿no? Somos el país con más inflow de stablecoins del mundo, más que Brasil. Brasil tiene 4 o 5 veces nuestra población. Y eso es un caso de uso de tokenización de todos los días, para pagar cosas. ¿Ah? Ahora, desde el punto de vista de todo lo que ofrece Argentina para ser puesto en valor a través de la tokenización a este mundo global sin fronteras, hay todo. Hay reservas probadas, gasíferas, hidrocarburíferas, de minerales de todo tipo y color en al menos 5 provincias, esto último, hasta, eh, no sé, viene una nueva ley general de sociedades con tokenización de acciones prevista. Entonces, podríamos tener DAOs de todo tipo y todo color también, cuando venga la ley y se reglamente y esté vigente. Todas condiciones futuras necesarias, pero estamos yendo en esa dirección.
Y ahí vos, Santi, Porque participaste sí, de sí. algunas. Ah, Ay, perdón, Seba. no, no era más. Dale, Digo, no dale. era agregar, porque digo, una de las cosas que pensaba, digo, en Argentina, digo, por la condición, digo, las características económicas del país, y, digo, todos los ciclos que tenemos en Argentina, digo, eso es, no voy a ahondar digo, eso se vive en carne propia, por ejemplo, el ladrillo es tradicional en el mundo en general, pero en Argentina tiene una relevancia mucho más preponderante por la inestabilidad monetaria, principalmente. Entonces, como refugio de valor, el ladrillo es como el elemento clásico argentino. Y ahí hay un montón, desde el lado de la tokenización de bienes raíces, de inmuebles, digo, hay un montón de casos a nivel global y hay casos como el fraccionamiento de una propiedad que puede permitir al pequeño inversor acceder a un porcentaje de una propiedad que de otra forma sería tener que esperar mucho tiempo ahorrando en una moneda que se va desvalorizando. Entonces, digo, eso como alternativas finales para el usuario, digo, que pueden, digo, un montón de alternativas. Acá estoy tirando ideas en Argentina, digo, cosas que se pueden llegar a hacer, digo, que se están haciendo en el mundo, y que puede llegar a permitir esto. Eh, entonces, ahí puede permitir una entrada mucho más temprana y sin tener que correr con los costos del almacenamiento del activo real, ¿no? Porque compra el ladrillo y hay gente que literal compra el ladrillo y guarda el ladrillo. O sea, en Argentina está esa situación y después eventualmente se construye la casa o está quien logra tener un monto suficiente o invierte desde el pozo. Y hay un montón de alternativas de inversión. Bueno, esta podría llegar a ser una diferente. También está el caso de los commodities, digo, un país que fue líder agroexportador. Digo, sí, también se puede pensar el caso de tokenización. Tenemos en Argentina un caso de tokenización de activos de commodities, ¿no? De agro. eh, y ahí también está el caso de Brasil, que Brasil está liderando bastante en ese aspecto con el caso de los commodities. Y después, bueno, está lo que se plantea ahora, ¿no? La tokenización de instrumentos financieros. Y agrego, digo, que me parece interesante el arte digital, siempre desde el principio y al día de hoy, sigue siendo un caso de uso que para los pequeños artistas, que parece les complica ubicar su arte, con todo el boom de las NFT, que después eso generó una burbuja, ¿no? Pero sí quedó algo, la posibilidad de artistas que quizás no conseguían ubicar sus diseños, accedieron a un mercado global. Creo que esto sí está institucionalizado, digo, hay cierta confianza, además puede generar nuevas alternativas y beneficios para, digo, de cara al consumo, a la parte minorista sería, ¿no? Al ciudadano de a pie que por ahí puede acceder a otras alternativas. Quería agregar eso a lo que dijo Seba, porque son otros casos que tenemos y con eso puedo seguir con la lista larga, porque el caso de tokenización es tan creativo como uno quiere hacer, ¿no? Es como mientras esté dentro de lo ético y lo legal, como que, bueno, digo, hay infinidad, esto es pensar fuera de la caja y ver qué otras cosas se pueden hacer aprovechando la tecnología. Era eso, agregar. Ahí, Santi, ¿vos participaste en algún proyecto de tokenización que tengas ganas de contarnos? Hay un poco, hay muchos casos, siguiendo lo que dice Seba, como el santo grial que todos, en la mayoría estaban atrás, era el desarrollo inmobiliario, de tokenización de desarrollos inmobiliarios. Em, Tiene su complejidad. Seba Skater tiene algún webinar grabado en YouTube donde lo explica súper bien. Em, Tokenizar un inmueble hoy, o la digitalización en general, como arrancó Seba hablando, creo que lo primero que levantó es eso, que tokenización es una forma de digitalización. La digitalización, más allá de digitalización del token como documento digital, el documento digital en general como forma de instrumentar negocios, choca o tiene como límite los requisitos formales de los distintos países para determinadas cosas. O sea, vos, documento digital, firma electrónica y firma digital, vos las podés utilizar para formalizar ciertos actos jurídicos en la medida que no hayan requisitos de forma estrictos, como o sea, en la firma electrónica se discute si es firma, por decir algo, si es equivalente a firma hológrafa,
Hay casos, hay actos jurídicos que requieren una firma, la intervención de un escribano, una firma certificada, o la intervención de un registro. Y los inmuebles, la transferencia del derecho de propiedad sobre inmuebles está muy regulado formalmente. Entonces, hay países como Liechtenstein, que Seba también desarrolló un paper sobre Liechtenstein, donde se modificó el derecho civil y el derecho, digamos, de la forma de instrumentar las transferencias de esos derechos reales para estas cosas, entre otras. En Argentina todavía no tenemos esa modificación, esa reforma. eh, Y en la mayoría de los países del mundo todavía tampoco, pero se han encontrado vueltas como poner el inmueble en una sociedad como activo subyacente o de un fideicomiso y tokenizar las acciones de la participación societaria de esa sociedad o los certificados de participación del fideicomiso como una forma de tokenizar el inmueble. O sea, no estás tokenizando el inmueble en realidad, la propiedad registral, sino el vehículo donde está el inmueble. Em, Eso tampoco es del todo fácil, no se soluciona rápidamente con eso, porque también si vos después haces oferta pública de las acciones que tienen el inmueble como subyacente o oferta pública de los certificados de participación, puede entenderse también que estás haciendo oferta pública de valores negociables y volvemos al lío que hablábamos antes, digamos, del que te aplica eventualmente, dependiendo cómo lo hagas, la ley de mercado de capitales. Hay herramientas en la ley de mercado de capitales que hoy te permiten una primera aproximación a esta tokenización de inmuebles. Eh, y creo que en la 1060 un poco va a tener impacto en esto si es que prospera, porque parte de los valores negociables que se quieren tokenizar son fideicomisos, certificados de participación de fideicomisos, que pueden tener un inmueble adentro. Pero bueno, no sé si respondí o destruí la pregunta. Le respondiste y aparte agregaste cosas hiper interesantes. Y me voy a ir un poco a algo que pasó en el chat, que preguntaron si existen proyectos de tokenización de bienes naturales. A mí me pasó de trabajar en una iniciativa que justamente una de las barreras que encontró fueron el tema de no tener las reglas del juego. Entonces había un proyecto que se trabajó mucho desde Casa Rosada que se llamaba EcoToken, que buscaba tokenizar los flujos de los servicios ecosistémicos. Y ahora todo el mundo se estará preguntando, ¿y eso qué es? Nada, básicamente vos lo que visibilizás ahí es los servicios que la naturaleza le presta al hombre para de repente regulación hídrica, carbono, biodiversidad, que son cosas que a veces no son visibles. Y nada, un poco hay un montón de iniciativas de eso en el mundo. Ese proyecto justamente se encontró con esa gran barrera, pero de repente sí, yo estuve el año pasado en la COP de Biodiversidad en Colombia y de repente está Terrazos que están haciendo eso. Y ahí también le voy a pasar la palabra a Seba, que sé que también está, Seba Skater, conoce también del tema. Se me fue, se me olvidó. Seba, El skater responde. si Me querés tiró la pelota. me Me ignoró. perdí, estaba escuchando un audio. ¿Qué Entonces fue? decía que me preguntaron sobre tokenización de bienes naturales, ¿no? De servicios ecosistémicos, y yo sabía que vos también estuviste metido, nada, en el tema. A ver, Saqué el programa. ya hay un uso interesante para la tokenización, hay varios usos, pero uno que deberíamos prestarle mucha atención en Latinoamérica, que tenemos mucha biodiversidad, todavía tenemos algo de Amazonas, queda un poco, las yungas, la paranaense, es tratar de ponerle valor a esto que es el servicio que la naturaleza presta absorbiendo gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono. Pero hay otros casos. Y hay intentos, pero bueno, ese es un caso donde choca todo con todo, porque lo puedes ver como un medio de inversión, lo puedes ver como un medio de pago, lo puedes ver como un medio de que una persona apadrine un pedazo de tierra, y es como una donación. Lo puedes ver de tantas formas y te pega por todos lados, no una regulación, varias. Y bueno, no se pueden hacer estas cosas por culpa de las leyes. Entonces, el tema en el fondo
termina siendo que estamos en el siglo XXI y estamos usando leyes del siglo XX. Y mientras más demoremos en darnos cuenta de eso, probablemente demora que en muchos casos es causada por el interés de los incumbentes que hacen negocio con esas formas tecnológicas viejas. Y acá hay bancos, mercados, hay agentes hay muchos sectores que están ruteados en normas que ya no sirven. El concepto de forma jurídica, el concepto de registro, que viene de hace 2000 años, del derecho romano, no sirve más. Hay que modificarlos. Y nos tenemos que sentar a una mesa los escribanos, los abogados, muchos, y hay que escribir normas nuevas, porque si no hay un montón de cosas que ya tenemos la tecnología para hacerla, pero las normas no nos permiten hacerlo. Eh, en el, en la saga de libros de Mora, en el último, en el tomo 6, publicamos con un economista un paper sobre este tema. Yo creo que efectivamente estamos en un contexto donde ya no es la falta de regulación lo que frena la innovación, sino que es la regulación que tenemos lo que está frenando la innovación. No sé si lo dije bien, pero bueno, creo que me expliqué. Hay que romper, hay que regular, poner el nombre que vos quieras. No sirve. Ayornarse, Adornarse. actualizarse. Sí. Está bien que haya un periodo, ventana, sandbox, un año, un tiempo, que todo el mundo vaya viendo cómo se... Pero tenemos que pasar a lo siguiente. O los emprendedores, los que construyen estas cosas, se van. ¿A dónde? A donde puedan hacer las cosas que quieren hacer. Que quizás no es un país muy alejado del mainstream como Argentina, que tiene todos los males posibles, económicamente hablando. Aún así, un talento impresionante y más unicornios por habitante que ningún país del mundo. Pero bueno, si al talento no lo ayudamos de manera local, se van y están bien yéndose. ¿A dónde? A donde puedan cumplir sus sueños. Yo veo que hay mucha traba regulatoria de leyes viejas que ya no sirven para el siglo XXI. Esto de los servicios ecosistémicos es una muestra, o una lista de 40. Sí, pero bueno, justo había salido en el chat y sabía que nada, vos también nada, estuviste mucho con eso. Y me voy a ir entonces al otro lado, ¿no? Como decimos, bueno, por un lado está el desarrollador y la innovación, y por el otro lado voy a volver al otro Seba. ¿Qué pasa con el inversor, ¿no? Entonces, ¿qué sistemas deberían implementarse también para proteger a la inversión en estos esquemas de tokenización y cómo se puede prevenir también eso para la prevención de lavado de activos? O sea, ¿cómo lo articulás? Qué pregunta, digo, está Pregunta. buena, digo, porque digo, creo que, digo, digo, que venimos hablando, tiene que ver, digo, el marco jurídico, la seguridad jurídica, si alguien va a poner guita, y lo voy a hablar así crudo, digo, si alguien va a poner guita en un proyecto, sobre todo en una tecnología que es nueva, que poco se entiende, tiene que haber algo de fondo que dé como esa tranquilidad donde pongo mis fondos. Estoy hablando de alguien que está preparado, alguien que entiende, que hace su evaluación financiera, no estoy hablando de alguien que apuesta, sino no apuesta, digo, sin saber, sino que alguien que está haciendo una inversión, ¿sí? Que hace una evaluación de riesgos, que decide poner su capital porque quiere incrementar su capital. Digo, entonces, digo, pensando en ese inversor, en esa persona que hace su evaluación, va a buscar invertir en un activo o en un mercado donde haya esta seguridad jurídica, este marco jurídico. Primero, de que no van a cambiar las reglas de juego. Segundo, que si hay un problema o algo, tiene dónde ir a reclamar, donde cualquier cosa, o sea, no es que queda solo varado en la nada. Entonces, digo, en esto, digo, sí hay un marco regulatorio internacional, digo, que solicita que uno entregue su información, documentación, y que se identifique al usuario. Esto tiene que ver con las cuestiones de compliance y la prevención de lavado de activos. Digo, hay todo un marco internacional en ese sentido, con Gafi, y es parte de lo que es la implementación de esto. eh, eh, que viene a ser necesario dentro de las entidades que ofrecen los servicios en el ecosistema. Ecosistema de activos digitales, digo, porque nos fuimos al ecosistema ambiental. Para volver a activos digitales. Entonces ahí la implementación de estos
criterios, digo, empieza a ser una cuestión ya más normativa para estar todos en sintonía de cómo se suelen hacer las cosas en el mercado tradicional financiero. Entonces, para estar en la misma. Porque también el tema es, invierto en un lugar, resulta que esa jurisdicción tiene problemas internacionales, entonces cuando quiero mover los fondos de un país a otro, empiezo a tener inconvenientes como inversor, ¿no? Yo parado como inversor, empiezo a tener inconvenientes con esos flujos de activos, entonces sí es relevante que se implementen estas medidas de prevención de lavado, porque es un criterio internacional y ya está unificado, ya hay consenso. Que esté bien o esté mal es otra discusión, si es mejorable o no es mejorable es otra discusión. En el sector de finanzas tradicionales ya existe, ya está planteado, y es lo que más se está aplicando ahora para este caso, que es nuevo, que posiblemente en el futuro cambie una vez que se entienda mejor cómo funciona la tecnología, pero hay muchos elementos que ya están. Y acá donde aparece con esta tecnología, aparece lo que es el protocolo de KYT, la parte de trazabilidad, que empieza un poco a reemplazar, digo, que puede reemplazar lo que es la Travel Rule, que puede reemplazar un montón de cosas que existen hoy en la normativa tradicional y pueden ser reemplazadas, se pueden eliminar en el proceso un montón de cosas que existen, se pueden reemplazar con la trazabilidad. Entonces, la implementación de un protocolo de KYT, digo, para el lado del inversor es tener la tranquilidad de decir, bueno, pongo fondos acá y sé que cuando se mueve es transparente, puedo seguir los fondos, sé que si hay dinero, digo, que viene, el otro Seba manda corazoncitos. Eh, Porque es así, o sea, la trazabilidad acá es inherente a la tecnología, es inherente al ecosistema, es propio. Entonces, digo, entender eso es el punto clave a nivel global, que me parece que la próxima discusión es, hey, tenemos esto, ¿por qué seguir usando o metiendo instancias a nivel internacional, que hoy son necesarias porque lo exige, digo, el marco regulatorio internacional, digo, para llevarnos bien con otros países? Pero se puede tranquilamente eliminar del proceso un montón de etapas que abaratan los costos para la empresa, no se trasladan de cara al inversor, al usuario, o sea, reduce los costos totalmente eh, y facilita un montón la operación. O sea, para lo que es la fuerza de seguridad es mucho más fácil trabajar con trazabilidad que con el sistema tradicional de Travel Rule y KYC. Entonces, cuando planteamos estos casos, digo, bueno, digo, este es un punto de cara al inversor está buenísimo. Es, bueno, estoy en una tecnología que tiene todas estas ventajas. No tiene unos costos un poquito más elevados por esto otro, pero que posiblemente en el futuro esto vaya tendiendo a algo mucho más dinámico. Después del lado de las plataformas, si tenemos plataformas que son transparentes, en el sentido que divulgan claramente los activos, los riesgos, las comisiones que cobran, la cuestión de la custodia, que es lo que también se hablaba, es, bueno, están los custodios del fondo, tengo la reserva, tengo en reserva estos fondos y es auditable, también por la propia trazabilidad, es posible que el usuario pueda auditar que su dinero está ahí, cosa que con el banco tradicional no puede pasar. Uno no puede auditar de forma independiente cuando quiera, con unos botones, decir, hey, mis fondos están realmente ahí o se los llevaron y están en otro lado. Entonces, son cosas que por ahí sí eso me parece está buenísimo de cara al inversor. Todas estas cosas que hacen que den ganas de invertir. Porque es, hey, tengo capital ocioso, quiero darle un uso alternativo para incrementar el capital. Bueno, ¿dónde lo voy a colocar? Bueno, lo voy a colocar en un lugar donde se me faciliten las cosas, donde me genere, y tenga esa seguridad jurídica, ese marco que me facilite. Voy a agregar, y ya con eso corto, digo, voy a agregar dos. Una de las auditorías, que si las plataformas o los proveedores eh, mm, realizan auditorías periódicas y se garantiza ese cumplimiento de forma continua, digo, eso también, digo, me parece que es un punto, digo, uno como inversor, digo, me parece digo, que va a invertir más si está invirtiendo en algo que está auditado constantemente, se publica y se promociona, digo, eso, y está bien hecha la auditoría, ¿no? Como que eso también es un elemento clave. Y voy a agregar la parte de seguridad cibernética. Estuvo este caso de Bybit a principio de año, en febrero, digo, la verdad que eh, también es, che, ¿qué nivel de ciberseguridad tiene la plataforma donde estoy invirtiendo mi dinero? O sea, es realmente, digo, están protegidos mis datos, están protegidos mis fondos, digo, porque digo, no voy a limitarme solo a los fondos, sino que
bueno, hay respaldo de toda la información que hay, si en algún momento, o sea, si hay un ransomware, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, todos los casos posibles en temas de ciberseguridad, digo, acá es un elemento esencial, porque ya nos salimos de la lógica tradicional y ahora son sistemas digitales. Entonces, el elemento de ciberseguridad pasa a ser la vieja custodia o vieja seguridad de física en el local, bueno, pasa ahora a la lógica de la ciberseguridad, se traslada a su equivalente en el medio en el cual nos estamos manejando. Lo voy a dejar ahí, digo, podemos seguir digo, hablando más, pero Bueno, nos queda poco tiempo, así que voy a pasar al otro Seba. Para preguntarle un poco si nos querés comentar los principales puntos de esta nueva resolución de tokenización, la 1060, que igual está abierta a consulta pública hasta el 9 de mayo se puede presentar comentarios, así que nada, si nos querés ahí hacer un mini punteíto. Bueno, lo primero que resalto es que es un sandbox, es un régimen provisorio por un año y eso está buenísimo. Eh, Espero que se extienda, después no que muera, que se extienda, se prorrogue. Lo segundo es, un poco se habló en las charlas previas, implica cumplir toda la norma vieja, más agregarle las funcionalidades y los costos asociados de la nueva tecnología. Con lo cual no es el mejor mundo. Eso va a repercutir en más costos para el emisor y menos tasa para el inversor porque se le van a repercutir los costos. El mundo ideal es que esta emisión pudiera ser nativa, es decir, no agarro algo que ya existe y lo meto acá y lo tokenizo, sino que directamente lo hago nacer tokenizado. El security token propiamente dicho, ahí no estamos. Espero que estemos ahí después de esta fase de un año de un sandbox, porque es ahí donde puede haber reducción, no les digo drástica, pero sí relevante de costos desde el punto de vista del emisor, que al final a qué va el mercado de capitales, a fondearse o a refinanciar deuda. En cualquiera de los dos casos, lo que quiere es que le cueste lo menos posible. En China, la securitización tokenizada de hipotecas estudiada en los últimos 5 años, 5.000 papeles, comparado al nativo versus no nativo, demuestra un ahorro muy importante en la securitización tokenizada de valores negociables de emisión nativa. Y a eso es a lo que hay que ir. Si no, lo que estamos haciendo es agregar costos, más costos por usar tecnologías que en teoría nos permiten eliminarlos. No es inteligente. Está bien que sea provisorio y por un año. Me había muteado. Y ahí voy a pasar a Santi si nos querés contar un poco, bueno, a los proveedores de servicios de activos virtuales dentro de este sandbox, cuál es el rol que se les está asignando. Bien, en la norma proyectada, como dice Seba, tiene como una mezcla de los dos mundos. Está, está la... Hay alguien hablando En ahí. silencio, tenemos a alguien que se nos... Listo, ahí vuelve. Em, digamos, funciona como viene funcionando hasta ahora la emisión y la oferta pública de valores negociables y se le agrega esta posibilidad de representación del mismo valor negociable emitido, no es un nuevo valor negociable, y su negociación a través de proveedores de servicios de activos virtuales, que es una figura que recientemente se ha regulado en el marco de la CNB también. Estamos hablando de los tradicionalmente conocidos como exchanges de criptomonedas, proveedores de billetera, digamos, son los Lemon, los Binance, los Buenbit de este mundo local. Este, y lo que se está proyectando con la norma es que eh, los valores negociables se emiten, como decía, normalmente como se vienen emitiendo, se depositan en caja de valores y una vez que están depositados se los puede representar digitalmente para que se comercialicen de manera digital, tokenizada en los PCABs. A esos efectos tiene que ser un PCAB registrado en la CNB. Hay un límite de 5 PCABs. Seguramente la industria querría que no hubiese ese límite. Seguramente, como dice Seba, también hay un montón de expectativa de ir all
way, pero yo creo que es súper entendible que este primer paso, que es un breakthrough en un montón de cosas, hayan querido tenerlo lo más controlado posible. También eso explica el sandbox, digamos, que haya un contorno, un contexto que sea eventualmente de ser necesario tirar la correa y controlar todo, porque esto es una novedad realmente. Seguramente en este primer paso eh, no sea el negocio, no se puedan financiar todos los negocios que pensamos que se pueden financiar, porque también hay un montón de proyecciones. Todavía no hay certezas de nada. Vos preguntabas, Gaby, al principio, ¿por qué hay tanta expectativa? Y porque se piensa que el grueso o el 10% o el 50% del comercio en 10 años puede pasar por acá, pero no dejan de ser eh, proyecciones y expectativas, como ha habido otras proyecciones y otras expectativas en cripto que no se han cumplido. Y en el interín hay un montón de riesgos, como hablábamos antes, que se pueden disparar. Entonces, creo que todo eso explica eh, la razón por la cual hay en esta primera instancia, estas condiciones. Y tenemos la expectativa de que salga esta primera norma, que se pueda verificar el funcionamiento, se pueda entender que esto aporta y que esto no genera riesgos adicionales y que a partir de ahí se pueda seguir avanzando. Sí, un primer paso. Exacto. Como, Y hay que mandar comentarios, ¿no? Para eso está publicada. O sea, que todos los que están acá, somos 82, espero todos manden. y bueno, ¿Eh? Hubo 93, Gaby, estamos, recién. estamos muy Ya están bien. escribiendo, ya están No escribiendo que no. llegamos a 108, pero Pero rankeamos muy bien este desayuno. Bueno, una última pregunta para cerrar a cada uno, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darían a un equipo jurídico que quiere involucrarse en un proyecto de tokenización? ¿Cómo ven de acá a futuro? Lo Uf, primero, eh, bueno, arranco. ¿quién Estudiar, arranca? ¿Quién se anima? estudiar, Ya estudiar, Sebastián Estudiar, levantó la muy mano, así que. bien. estudiar, porque Sentarse y leer. va cambiando muy rápido y en distintos lugares, algunos lugares van tomando un camino muy bueno, como El Salvador, o Alemania, o España, y otros lugares van tomando un camino muy raro, como Bolivia, ¿no? Como, y algunos otros países. Primero estudiar. Y esto son temas nuevos, no están en la universidad. En algunos posgrados hay cosas, no, pero en el grado no. Y lo segundo, sí, obviamente, leerse los 6 tomos de FinTech. Muy bien, lo están diciendo en el chat, Hablar comprarse con los diseñadores. libros. Sí, gracias, Sisma, ahí siempre aportando. Yo agregaría que, o sea, haciendo doble clic en lo que dijo Sea, porque es eso, digamos, eh, hay que entenderla, hay que estudiar la tecnología, que eso es difícil para un abogado porque además va cambiando, pero no hay que descuidar, al menos nosotros que somos abogados, el marco jurídico, digamos, porque también hay que estudiarlo, digamos, la tecnología, la tokenización no es un universo paralelo que te desprende del marco jurídico local. Tenemos que tener muy claro eso, tenemos que ser muy humildes, me parece. No pensar que esto limpia o que la novedad limpia también siglos de mercado de capitales, no sé, dije siglos, pero ahí acabo de evidenciar que no tengo el número. Pero digo, hay un montón también como hablábamos antes, digamos, el marco jurídico de transmisión de derechos reales, es todo un contexto que hay que trabajar con los escribanos, con los reguladores, hay que ser, digamos, en ese sentido humilde y al mismo tiempo creativo, como decía Seba Cordero, no Seba Skater. También tenemos que tener el animarnos
replantearnos y no porque algo se haya venido haciendo por siglos de una manera, esto lo dijo Seb Skater también, seguir haciéndolo, nos va a costar de repente la potencialidad de la tokenización, si es que la hay, pensamos que la hay, pero tampoco vamos a vender acciones todavía de esto. Eh, Seguramente va a despegar no ya, no inmediatamente. Hay un montón de ideas que surgen, que son nativas de la nueva tecnología, que surgen con el tiempo, con las primeras expresiones de casos de uso en una tecnología son reformulaciones de casos anteriores. El email, que fue el primer gran caso de Internet, es la digitalización del correo, digamos, y después empezamos a pensar cosas nativas de Internet. Yo creo que acá, si todo sale bien, va a pasar algo parecido, y hay un montón de cosas, el grueso, casi todas, no tenemos ni idea. Pero bueno, hay que tratar de tener la cabeza abierta como para llegar. Seba. Bueno, coincido con ellas, digo, con los dos, digo, coincido con ustedes. Digo, la formación continua, y lo digo también como educador, lo veo digo, en las clases y demás. Digo, la formación continua me parece que es un punto, me parece que clave. Eh, Igual que entender la normativa tanto local como internacional, porque de nuevo, acá no la jurisdicción territorial excede, entonces también entender cómo está, cómo va avanzando en el mundo localmente, entonces eso de no existe ya me la sé, sino que acá se está construyendo algo nuevo, entonces tengo que estar atento a todos los cambios que se van dando y poder entenderlo, entender de fondo. Entender la tecnología está un poco más difícil digo, salvo que, bueno, en el caso mío, digo, es mi pasión desde muy chico, entonces, digo, estoy conectado con esto desde una temprana edad, pero digo, los abogados, economistas, por ahí, bueno, los economistas tenemos más tecnología en la formación, eh, pero sí que, bueno, digo, tampoco acá es cuestión de decir no es lo mío, entonces no lo puedo entender, sino al revés, es estar abierto a entenderlo, abierto a querer ver cómo funciona, al menos conceptualmente. Tampoco es necesario, digo, para manejar un auto no hay que necesario saber cómo funciona el motor al detalle, ni siquiera arreglar el motor, pero sí saber que hay un motor, ¿no? Como que saber que hay algo que mueve las ruedas y de esa forma nos movemos. O un avión, ¿no? Como que, bueno, si hay un despegue, un aterrizaje, digo, conceptualmente, digo, por lo menos si eso se puede lograr sin entender en detalle cómo funciona la tecnología en su más mínimo aspecto. Pero bueno, más se van a meter, más van a tener que ir aprendiendo. Eso también es otro punto, ¿no? Si es un equipo de compliance, más se va a tener que meter en aspectos técnicos, depende qué le toque hacer. Digo, a cada parte, digo, de cada miembro del equipo. Em, Prácticas de gobernanza claras, ¿sí? Digo, que las decisiones sean transparentes, sean responsables. Eso, digo, en un sistema como este es súper necesario porque, de nuevo, no están las cosas escritas sobre piedra, entonces la transparencia interna en la gobernanza, digo, y ser responsables, digo, eso es sumamente, digo, me parece que es un elemento crítico. Políticas robustas de seguridad, eh, para esto que decía, digo, proteger los datos, proteger las inversiones. Y después hay un punto que es la comunicación con el regulador. El regulador, eh, salvo excepciones, el regulador en general está aprendiendo de esto, igual que los equipos de compliance. Entonces, también, digo, en la medida en que el regulador lo permita, digo, porque esto, digo, estoy hablando del equipo de compliance, en la medida que el regulador lo permita, digo, tiene que haber una comunicación fluida y hasta incluso una colaboración de decirle, miren, estoy haciendo este proyecto, estoy innovando, quiero hacer esto, ¿qué les parece? Digo, esa comunicación que exista eh, y, y eso es mantenerse actualizado con las mejores prácticas y regulaciones emergentes. Me parece digo, me parece que es clave de parte del equipo de compliance que haya esa relación. Digo, agregando a esto que decían, que bueno,
de nuevo, digo, como educador, digo, me parece que el punto central acá es la formación continua, no soltarlo nunca. Si están metidos en esto, una vez que arrancaron, no pueden dejar de estudiar porque va cambiando constantemente. Entonces, ahí cerraría con eso, Gaby. Bueno, les quiero, a ver, y un poco también de esto de estudiar, y acá empieza, comienza el espacio publicitario, que es un poco lo que buscamos en la ONG, ¿no? Nosotros tenemos cursos, tanto seminarios para profesionales, como charlas introductorias para arrancar, que son gratuitas por Zoom. De hecho, Seba dirige esas charlas. Así que, nada, o sea, como Dilita de láser y decía, camine, señora, camine, yo diría, estudie, señor, estudie. Nada, y entender eso, ver cómo se relacionan las leyes, poder entenderlas y estar todo el tiempo actualizados. Sí, hay que sentarse y mucho para los abogados, esto en particular, que no sea el no puedo. O sea, para mí los abogados hasta deberíamos entender programación. Así que nada, actualicémonos porque todo esto viene muy rápido. Así que bueno, les quiero agradecer mucho a los tres, la verdad estuvo buenísimo. Completamos bastante el temario que teníamos. Así que bueno, eso, los esperamos en el próximo desayuno. No sé si quieren decir algo más, pero nada más por ahora. ¿Ya Un estamos? gusto acompañarlo. Muchas gracias a la ONG. Muy bueno todo. Bueno, Muchas muchas gracias por gracias. venir. Bueno, Muchas nos gracias a vemos en la todos. próxima edición. Hasta luego. Adiós. Hasta la Buen próxima. viaje. Gracias. Viaje, Gaby. Nos vemos del otro lado.